La historia de hoy en el pasado. La historia de hoy en el pasado. 24 de agosto del año 79 después de Cristo. Es famoso por su erupción del 24 de agosto del año 79 después de Cristo, en la que fueron sepultadas las ciudades de Pompeya y Herculano. Tras aquel episodio, el volcán ha entrado en erupción en numerosas ocasiones. Está considerado como uno de los volcanes más peligrosos del mundo, ya que en sus alrededores viven unos 3 millones de personas y sus erupciones han sido violentas. Se trata de la zona volcánica más densamente poblada del mundo. Es el único volcán situado en la parte continental de Europa que ha sufrido una erupción en el siglo XX. La historia de hoy en el pasado. 24 de agosto del año 1809. Lorenzo Herbas y Panduro. Luego sus apellidos cambiaron a Herbas y Panduro. Fue un polígrafo jesuita, lingüista y filólogo español, padre de la lingüística comparada. Escribió unos 90 volúmenes. Como lingüista destaca su catálogo de las lenguas de las naciones conocidas y enumeración, división y clases de estas según la diversidad de sus idiomas y dialectos. Madrid, 1800, 1805, 6 vols. Obra en que se traduce el Padre Nuestro a 300 lenguas y dialectos, incluidas muchísimas indígenas hispanoamericanas, y construye la gramática de más de 40. La obra supera a todas las precedentes en visión y profundidad, e incluso a las famosas enciclopedias de Peter Simón Payas y el Mitrídates de Bateria de Lund, y valió al autor los elogios de Wilhelm von Humboldt, quien le conoció y al que regaló Herbas el manuscrito de las gramáticas abreviadas de las 18 lenguas principales de América, obra de la que se aprovecharon Bateria de Lund, que elogiaron también a su autor. Max Müller tampoco fue escaso en elogios a la labor lingüística del jesuita. Todo esto le valió el título de padre de la lingüística comparada. Herbas coincidía con Humboldt en que la lengua era también una visión del mundo y de la realidad. Las lenguas no son solo códigos de hablar, sino también métodos para hablar y pensar. 25 años antes de que Franz Bopp demostrara científicamente la existencia de la familia indoeuropea, estableció por primera vez en Europa el parentesco entre griego y sánscrito. Frente a los lingüistas franceses, demostró que el hebreo no fue la lengua del paraíso ni la primigenia. Dejó sentado definitivamente su parentesco con otras lenguas semíticas, tales como el arameo, árabe y siríaco. Sostuvo la teoría del vasco-iberismo y la demostró con procedimientos científicos. Estableció dos nuevas familias de lenguas, la malayo-polinesia y la fino-ugria. Su mayor timbre de gloria consiste en haber sido citado elogiosamente por lingüistas de la talla de Otto Jespersen y W. von Humboldt. Fue el primero en reconocer la superior importancia de la gramática y la morfología para decidir el parentesco de las lenguas, en lo que siguió las ideas de Leibniz. Para él lo más persistente de una lengua no es el vocabulario, sino la estructura gramatical y fonética. Hasta entonces lo que se comparaba era el léxico, y así lo hicieron los recopiladores de la Payas y los comparatistas Adelung-Batten. Como hombre de visión universal, no se limitó al estrecho marco de las lenguas europeas, lo que ya hizo en parte Escalígero, sino que abarcó lenguas de todo el mundo. Para ello recogió datos directos o a través de misioneros, que le prestaron una valiosa colaboración en lo referente a lenguas americanas y de Insulindia. Sin embargo, sus intenciones eran más antropológicas que lingüísticas, pues estudió las lenguas solo como camino para establecer familias étnicas, y esa fue la finalidad de todos sus trabajos. Fue Lorenzo Herbas también un humanista preocupado por los aspectos sociales de su época. A los sordomudos compuso un catecismo y otro para las escuelas de Horcajo de Santiago. El recuerdo de su niñez y lo que contemplará en Horcajo al volver del exilio le hizo expresar la conveniencia de que a los niños se les debería estimular con una paga semanal, para que el ganarse la vida no fuera un obstáculo para acudir a la escuela. Para la mujer, propuso una mayor educación en lo moral y civil, así como en lo científico, valiente afirmación, en una época en que el acceso a la educación estaba prácticamente vetado a las mujeres.
En general, propugnó también una más equitativa distribución de la riqueza y más justa proporcionalidad de los salarios a fin de conseguir un mayor bienestar de los trabajadores. Lorenzo Hervás, creador de la lingüística comparada, es en consecuencia el creador del comparatismo moderno o comparatística junto a los también jesuitas españoles Juan Andrés y Antonio Eximeno, es decir, la escuela universalista española del siglo XVIII. Fallece 24 de agosto del año 1809. La historia de hoy en el pasado. 24 de agosto del año 1972. Alan Kay presenta el Dynavox, precursor de los laptops y tabletas actuales. Era un terminal conectado a un computador. El concepto de Dynavox fue creado por Alan Kay en 1968, 2 años antes de la fundación de Xerox PARC. Kay pretendía hacer un ordenador para los niños de todas las edades. Eso condujo al desarrollo del prototipo del Xerox Alto, nombrado originariamente el Dynavox provisional. Este plasmaba todos los elementos de una interfaz gráfica, GUI, Graphical User Interface, 1972. El componente de software de esta investigación es el SmartTalk, el cual tomó un camino propio, diferente al del Dynavox. La historia de hoy en el pasado. 24 de agosto del año 2006. La Unión Astronómica Internacional retira a Plutón, en la imagen, la calificación de planeta y establece el término plutoide para definirlo, junto a los demás planetas enanos del sistema solar. Plutoide se le llama a todo planeta enano del sistema solar que se encuentra más allá de la órbita de Neptuno. El concepto fue definido por un voto en la Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional, UAI, en Praga el 24 de agosto de 2006, pero sin elegir la terminología según la resolución 6A de esta Asamblea General titulada Definition of Pluto Class Objects. Su definición es: cuerpos celestes en órbita alrededor del Sol a una distancia mayor que la de Neptuno, con masa suficiente para que su propia gravedad supere las fuerzas de cuerpo rígido de tal modo que asumen una forma casi esférica de equilibrio hidrostático y que no han vaciado su órbita de cuerpos vecinos. The Transneptunian Cis Albedo Color.svg. Por lo tanto, cualquier objeto que cumpla simultáneamente la definición de planeta enano y objeto transneptuniano será automáticamente un plutoide. Hasta 2008 solo Plutón, Eris, Makemake y Haumea son considerados plutoides, aunque se espera que más plutoides reciban nombres a medida que la ciencia progrese y se realicen nuevos descubrimientos. Los satélites de los plutoides no son plutoides por sí mismos, aunque sean suficientemente masivos para que su forma sea dictada por su gravedad. El planeta enano Ceres no es un plutoide ya que está situado en el cinturón de asteroides, entre Marte y Júpiter. Los conocimientos científicos actuales hacen creer que Ceres es el único objeto de su clase. Por tanto, en este momento no tiene sentido una categoría separada de cuerpos celestes similares a Ceres. La historia de hoy en el pasado.